Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las máquinas toman decisiones que nos afectan? Estamos ahora mismo en una era donde la inteligencia artificial se cuela en cada aspecto básico de nuestras vidas, desde encontrar trabajo hasta decidir tratamientos médicos. Pero, ¿y si os dijéramos que estas decisiones no siempre son justas o no se conocen? Aquí es donde entra en juego el aprendizaje causal, una nueva manera de enseñar a las máquinas a entender no solo los datos, sino las historias detrás de ellos. Imagina, por ejemplo, que no solo pudiéramos predecir si lloverá mañana, sino entender por qué razonamiento ha llevado a esa máquina, a ese algoritmo. Eso es lo que el aprendizaje causal busca lograr, ir más allá de las simples correlaciones que se observan en muchos de estos métodos para comprender las causas y efectos, permitiendo decisiones más justas y éticas. En un mundo donde la tecnología toma cada vez más decisiones por nosotros, entender y aplicar este conocimiento es más crucial que nunca. Y para tratar este episodio tenemos hoy aquí el placer de tener a Jordi Vitria y a Álvaro Parfita. Hola Jordi y Álvaro, buenas. Hola, buenas. Pues un placer teneros aquí, sois los verdaderos expertos en el área. Entonces, por ver qué os ha parecido esta introducción, si hay algo correcto, algo incorrecto y si nos podéis explicar brevemente en qué consistiría el aprendizaje causal. Bueno, si queréis empiezo yo. Nosotros los dos venimos de la investigación en Machine Learning, que se llama, ¿no? Aprendizaje de datos clásico, y eso lo hacemos desde muchos años. Y lo que no hace tantos años que hemos empezado a investigar es esta parte causal, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante explicar un poco cómo hemos llegado aquí, que es el caso de muchos investigadores en el mundo, ¿eh? Hasta finales de la década pasada, yo diría que en el mundo de la inteligencia artificial, lo que se llama básicamente inteligencia artificial basada en datos, había un gran corpus de conocimiento que era el machine learning, ¿no? Se llama el aprendizaje automático. Y yo recuerdo perfectamente, no sé si era el 2019, salió un libro que se llama The Book of Why, el libro del porqué, de Jude Appel, en el cual es un libro de divulgación, no es un libro científico, ¿eh? Y eso es importante porque es un libro que sin ese libro seguramente no estaríamos hablando hoy de lo que estamos hablando. En el cual Jude Appel plantea y dice, bueno, todo esto que estamos haciendo de machine learning y tal, lo que se llaman los sistemas predictivos, ¿no? Pues tiene unas limitaciones muy fuertes. Y además de estas limitaciones hay una forma de evitarlas o hay una forma de superarlas, pero no es ni fácil ni inmediato. Y yo diría que Jude Appel abre un nuevo mundo para toda la gente que veníamos de la inteligencia artificial clásica, del machine learning clásico, en donde nos abre los ojos en un sentido muy, muy evidente, ¿eh? Yo qué sé, te pondré un ejemplo solo. Hay en estadística y en machine learning clásico una cosa que se llama la paradoja de Simpson. Es una cosa muy, muy curiosa. Y le llamaban paradoja porque no se entendía. O sea, una paradoja es una cosa que pasa de una cierta manera y dices, no entiendo por qué. El caso es que después de leer el libro de Pearl, se te abre el mundo y dices, anda, ese era el problema. La paradoja de Simpson es la siguiente. Hay un ejemplo muy bonito que es de universidades, además. En la Universidad de Berkeley, en un determinado año, tú tenías las cifras de admisión de hombres y mujeres. Y si tú mirabas globalmente, tengo los números aquí puntuados porque es curioso, ¿eh? A nivel de hombres, el 44% de hombres que aplicaban a la Universidad de Berkeley estaban admitidos y solo un 33% de mujeres. Y dices, hombre, esta gente está discriminando.
Pero cuando tú analizabas los datos un poco más en detalle y hacías, en vez de estos datos agregados, lo desagregabas por departamentos, salía un resultado totalmente paradójico, que es en todos los departamentos el ratio de aceptación por parte de mujeres era más alto que por parte de hombres. Y la paradoja es, ¿cómo puede ser que en todos los departamentos haya un ratio más alto de mujeres y cuando todo está junto haya un ratio más grande de hombres? Parece absolutamente absurdo. Y esto los estadísticos le llamaban la paradoja, pero es que cuando tú lo contemplas desde el punto de vista de la causalidad, que es el tema que nos tiene aquí, deja de ser una paradoja. Y Pell te mostraba eso con una claridad extrema y te decía, no, es que como hemos estado pensando la relación entre datos y conclusiones o acciones que se derivan de esos datos, nos faltaba un ingrediente básico, fundamental, y que lo hemos estado obviando hasta hoy. Y eso se llama la teoría de la causalidad, ¿no? Y ese es mi principio en el mundo de la causalidad, ¿no? Álvaro. Bueno, yo por mi parte, el ejemplo este de Simpson es interesante sobre todo porque si solo tomamos en cuenta los datos, al final todo ese tipo de correlaciones que pueden aparecer, muchas de ellas no tienen por qué ser causales, en el sentido de causa-efecto. Y si nosotros intentamos provocar un determinado cambio, vamos a encontrar ese efecto que esperamos encontrar si solo miramos los datos. Y en ese sentido de la paradoja de Simpson, lo que nos enseñaba era cómo tenemos que interpretar las relaciones entre estas diferentes variables para saber cuáles son los factores por los cuales tenemos que dividir y, por tanto, entender mejor la información para poder separar qué impacto tiene cada variable sobre esa variable que queremos estudiar. En este caso, pues el ratio de aceptación. Y precisamente ese es el punto crítico aquí, que es esa información que no aparece en los datos, que es el grafo causal, el entender cuál es la variable causa y cuál es la consecuencia, y en base a eso podemos acabar obteniendo conclusiones que realmente se traducen en el mundo real y que nos permiten entenderlo mejor. Ajá. Y si lo quieres con una forma de titular, yo te diría, la gente que ha empezado a trabajar en causalidad y la ha entendido y que viene del mundo de Machine Learning, ha pasado de hacer Machine Learning como esta es la variable 1, la variable 2, la variable 3, la variable 4, y en el fondo me es igual lo que representan, son números, a decir, no, el título de la variable importa mucho. Y si esto es el género, y esto es el departamento, y esto es el país, y esto es el no sé qué, eso lo cambia todo, que es una visión radicalmente distinta a la histórica del Machine Learning, que obviaba el significado de las cosas, ¿no? Que pensaba que los simples números eran capaces de explicar algo. ¿Y por qué, por lo que comentas, el libro de Judea Pearl, no sé si has comentado que del año 2019 es relativamente reciente, ¿no? Entonces, da la impresión de que este tipo de Machine Learning causal es algo que tiene poco tiempo, cuando el Machine Learning clásico tiene muchísimo más. ¿Por qué se ha tardado tanto en derivar hacia esta vía? Cuando está claro que es importante conocer la causalidad para no caer en los típicos errores de... Hay gente que confunde lo típico, la correlación con causalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha tardado tanto en llegar a esto? En mi opinión, el conocimiento estaba allí. De hecho, el libro potente, dijésemos, de Judea Pearl, el libro de Causality, es del 2009, probablemente incluso anterior en el sentido de todos los artículos que acabaron derivando en ese libro, pero simplemente es que eran dos campos que vivían completamente aislados uno del otro. Lo que consiguió el libro de The Book of Why era precisamente divulgar esto para que los dos campos se unieran, y Judea Pearl lo que hizo muy bien en ese sentido fue mostrar la importancia que tenía y las conexiones que habían y cuánto podíamos aprovechar de ello. Es una cuestión más bien de comunicación, precisamente. Sí, Vale. de cultura científica y de significado de los términos, como pasa en tantas áreas científicas. Ajá. Y vosotros, como investigadores, ¿en qué momento, y también si podéis contar un poco sobre vuestra trayectoria, en qué momento os dedicáis al causal Machine Learning? ¿Es algo que surge durante vuestro camino investigador o desde el principio os dedicasteis a ello? No, nuestro camino investigador, ya te digo, venía del mundo del Machine Learning clásico y estábamos acostumbrados a resolver. Nosotros, en el 2019, cuando estábamos leyendo este libro, nosotros estábamos trabajando en Deep Learning, ¿no? Que en ese momento también era la explosión del Deep Learning. Y a nivel de Deep Learning trabajamos en temas de interpretación de imágenes, de temas más clásicos de Machine Learning. Y nuestro primer paso en causalidad
es ver que el machine learning y la causalidad tienen una cierta, no una cierta conexión, sino que hay cosas del machine learning que pueden ir bien para causalidad y hay cosas de causalidad que pueden ir bien para machine learning. Porque, a ver, causalidad existe como ámbito de investigación independiente del machine learning, ¿eh? Se llama inferencia causal, ¿vale? Pero eso está muy limitado al mundo de la epidemiología, al mundo de ciencias políticas, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú quieres evaluar el efecto de una política, se tiene que hacer mediante métodos causales, no pueden ser métodos estadísticos. Tú dices, hemos invertido tanto dinero para que la gente estudie más años, ¿no? Bueno, ver si ese intervención que tú has hecho ha tenido un efecto real en la sociedad y tal, pero son mundos lejos del machine learning, ¿no? Nosotros lo que vemos es rápidamente una conexión y en las dos direcciones. Y la primera investigación seria que lanzamos que fue con Álvaro es cómo el machine learning puede aportar cosas a la inferencia causal. Después hemos trabajado al revés también, cómo la inferencia causal puede aportar cosas al machine learning. Pero nuestro primer paso fue el deep learning, tiene unas ciertas características que lo hacen muy adecuado para ser usado como herramienta dentro del mundo de la causalidad, de la inferencia causal. Esa fue nuestra primera incursión en el tema. La segunda es la contraria, es la que te digo, es ver cómo el mundo causal, lo que tú has comentado, el causal machine learning, cómo el mundo causal puede influenciar el mundo del machine learning. Vale. Y bueno, esto lo voy a mezclar un momento con otra cosa, espero no causar confusión a los oyentes. A mí me pasó algo parecido. Nosotros trabajamos en Machine Learning clásico hasta cerca del 2019 también, qué coincidencia. Y entonces surge un libro que se llama, no recuerdo el título exacto, pero era algo así como que Machine Learning Interpretable, de Christopher Molnar, que hacía una síntesis de todas las técnicas de interpretabilidad y nosotros sí que hemos seguido un poco por esa vía, ¿no? Entonces yo veo entre el Machine Learning interpretable y el causal, veo ciertas analogías, pero también veo muchas diferencias, ¿no? Entonces, pues si podéis comentar un poco cuál es vuestra opinión respecto al Machine Learning interpretable y qué problemas le veis. Que me imagino las respuestas, pero por saber un poco vuestra opinión. Para mí, volviendo un momento a la pregunta anterior, y también va conectado con ello, es que el enfoque inicial, el problema inicial que al final nos acabó llevando a la causalidad precisamente fue este de la interpretabilidad. O yo lo llamo explicabilidad porque lo que intento es crear una explicación de un determinado modelo de Machine Learning. Y estuve tratando varias de las técnicas de interpretabilidad que había en aquel entonces. Y una de las principales debilidades que le veía a este tipo de sistemas era en muchos de ellos se intenta cambiar la entrada que tú quieres explicar, el ejemplo concreto que tú quieres explicar, haciendo una pequeña perturbación a ese ejemplo, pero muchas veces en el momento en el que introducíamos estas perturbaciones, de golpe estábamos en un ejemplo que ya no era típico de los datos en los que tú estás. Entonces, en ese caso, cuando ya nos estamos alejando de nuestra distribución de datos habitual, probable, entonces comenzamos a extrapolar con nuestro modelo y, por tanto, las conclusiones no eran del todo correctas. Precisamente eso fue lo que en un principio me acercó al mundo de la causalidad, porque esas perturbaciones de las que hablamos tienen una traducción inmediata en el mundo de la causalidad, que es la intervención, y vendría a ser cuando tú cambias una de estas variables, o sería, por ejemplo, en el ejemplo anterior, el departamento en el cual aplica un determinado empleado, ¿qué efectos tiene esto sobre el resto de variables, como podría ser, por ejemplo, el sueldo? Entonces, esta intervención que nosotros aplicamos, de golpe estamos en un caso que sí que resulta más natural, porque esa intervención afecta a algunas variables, pero no a otras. Y a partir de aquí es cuando empezamos a ver las conexiones que habían entre la parte de explicabilidad o interpretabilidad y la parte de causalidad. Sí, el impacto de causalidad en Machine Learning yo te diría que es básicamente en 4 ámbitos. Uno, y muy importante, es la explicabilidad. Es decir, nosotros creemos realmente que si tú has trabajado en este mundo del libro de Molnar, ¿no? Los métodos realmente interesantes son los que están basados en lo que llaman los contrafactuales, que es un concepto causal, y esto es muy interesante. Otra cosa donde ha impactado mucho es en el Machine Learning más clásico, en el sentido del típico problema de la transportabilidad que le llaman. Es decir, tú imagínate que aquí en Barcelona dices, vamos a entrenar los del Clínic, los del Hospital Clínic que tienen muchas imágenes, vamos a tener un sistema que diagnostica a partir de rayos X no sé qué. Y lo hace muy bien.
pero nadie te asegura que tú coges ese sistema entrenado con imágenes del Clinic, te lo llevas a un hospital de Zaragoza y funciona. ¿Por qué? Porque igual no utilizan la misma máquina, o igual los protocolos no son los mismos, igual el universo de pacientes que llega a ese tipo de prueba no es el mismo. Entonces le llaman el problema de la transportabilidad, ¿no? Cuando tú entrenas con unos determinados datos algo y quieres unas mínimas garantías de que cuando cambies en el sentido de no cosas importantes. La máquina con la que hago la radiografía no es una cosa importante. Al final la información está igual, pero al machine learning clásico le confunde. Y ese cambio de máquina le afecta mucho. La causalidad es la que te permite dotar a los sistemas de machine learning clásicos de unas ciertas garantías de transportabilidad. Otro ámbito donde impacta mucho es en el tema de la justicia algorítmica. Es decir, esto decimos, los algoritmos pueden discriminar a las personas y es totalmente verdad. Un algoritmo puede sesgar contra hombres o contra mujeres, contra razas, etc. Pero resulta que el tema del sesgo, donde es parecido a lo que os explicábamos antes de la paradoja de Simpson, cuando realmente se entiende bien es cuando lo ves desde la perspectiva de la causalidad también. Es la que, cuando lo ves causalmente, dices, anda, ahora lo entiendo. Ahora entiendo exactamente qué está pasando, por qué está pasando y qué tengo que hacer para que no pase, ¿no? Y el sesgo algorítmico o la discriminación algorítmica es un campo que hoy en día es absolutamente crítico. O sea, la ley europea que acaba de salir lo tiene como base, la explicabilidad también, pero las leyes que van a aparecer a nivel de cada estado se van a fijar mucho en que cualquier sistema de inteligencia artificial que saques al mercado no está discriminando en función de estas variables protegidas. Y la causalidad es realmente el paradigma que te ayuda a analizar esto. Y el otro mundo donde ha impactado es un mundo un poco más especial, que es lo que se llama el reinforcement learning, el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es algo parecido a lo que se utiliza para aprender a jugar al ajedrez o para aprender a jugar el Go, estos programas que han salido. Ahí también la causalidad tiene un rol. Por lo tanto, ha impactado en varios sitios de Machine Learning, en varias comunidades muy grandes. Y yo te diría, y especialmente el tema de explicabilidad y fairness, con un impacto social. Es decir, porque estamos hablando de resolver problemas objetivos que tenía el Machine Learning cuando lo aplicábamos en sociedad, ¿no? Que puede discriminar personas o que si es para un médico, el médico va a pedir una explicación de por qué la inteligencia artificial está haciendo aquello, ¿no? Y claro, ha tocado esos dos temas que son básicos y críticos y de ahí su importancia. Totalmente, totalmente. Luego, por curiosidad, han nombrado que se están poniendo leyes o regulaciones para que todos estos, llamémosle algoritmos, si queréis, de Machine Learning, pues den información sobre todos estos temas que estamos comentando. ¿Podríais comentar algún caso del día a día que veamos siempre? Porque, por ejemplo, yo no sé ahora mismo, en un coche automático tipo Tesla, el método que utiliza para conducir, no sé si, por ejemplo, estarán estos casos típicos, quizás se ha comentado ya, donde se tiene que parar delante de una persona o tiene que tomar una decisión o cuando se le pone en un aprieto, si atropella a una persona o atropella a otra, porque tiene que elegir. Entonces, para un sistema como un coche Tesla, ¿está detrás algún tipo de información que nos permita entender por qué toma o eso son decisiones opacas? Con lo poco que sabemos. Se sabe poco, no ¿verdad? Se sabe poco. Yo diría que son bastante opacas y ellos mismos, yo conozco a alguien que está trabajando en ellos, ellos mismos reconocen que no están utilizando modelos causales y que lo ven como una posible solución, pero están lejos de eso. Yo quizá que el ejemplo de Tesla no es el mejor. Hay ejemplos más cotidianos. Por ejemplo, un error que cometió Amazon. Amazon sacó hace pocos años una API, o sea, un sistema de estos que permite que mucha gente lo llame y lo utilice en su práctica diaria, en una empresa o donde sea, para reconocimiento de personas. Y te decían, no, en el 99% de casos reconoce la persona correcta. Por lo tanto, es un sistema más o menos, no 100% seguro, pero para ciertas aplicaciones es totalmente usable. Pero cuando se hizo el análisis de cómo lo hacía por razas, las diferencias eran abismales. Es decir, en el caso de hombre blanco estábamos hablando de un 99.99, en el caso de mujer blanca estábamos hablando de un 98
En el caso de hombre negro bajábamos al 80 y en el caso de mujer negra estábamos bajando al 60. Entonces, eso entra en colisión con un principio ético básico que en nuestra sociedad se acepta, que es que cuando tú tienes un negocio, tratas por igual a todos tus clientes. No puede ser que la calidad de tu servicio sea para unos buena, y eso se llama discriminación, ¿no? Si yo tengo un bar, debo de tratar a todos igual. Si yo tengo un servicio de reconocimiento facial, no puede ser que por el hecho de mi raza hagas muchos más errores que la raza de otro, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, de la discriminación es muy básico y las leyes van hacia ahí. Las leyes te están diciendo, no, cuando estamos aplicando sistemas de inteligencia artificial a personas, nos vamos a fijar muy bien en que este tipo de efectos no existan. ¿Por qué? Porque eso discrimina objetivamente a una persona. Porque además, seguramente lo que le va a pasar a la persona de raza negra no es que Amazon le reconozca mal, es que a Amazon le reconozca mal que el sistema de radiografías del hospital funcione un poco peor que para los blancos, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos, si tú quieres, ¿eh? Pero al menos Europa no quiere que la inteligencia artificial se desarrolle con este defecto de fábrica, ¿no? Y por lo tanto tenemos que poner una solución desde el principio. Totalmente. Yo me alegro de que en Europa se estén llevando a cabo todas estas regulaciones y tal. Y luego también os quería comentar uno de los artículos vuestros que he ojeado por encima, este que se llama Cerrando una brecha, una reflexión multidisciplinar sobre la discriminación algorítmica. En realidad, como es un problema tan complejo, debe ser abordado por múltiples vías, ¿no? Entonces, en ese artículo se menciona el dataísmo y su impacto en la valoración de los datos. ¿Nos podéis comentar un poco qué es el dataísmo y cómo pensáis que esa filosofía puede cambiar el futuro y qué consecuencias tendría en nuestra aproximación a la privacidad y ética de los datos? El dataísmo esto viene de los años de la primera década de los 2000, en donde, no sé si conocéis una revista que se llama Wired, que es una de estas revistas muy conocidas, en donde hay gente muy importante, sobre todo dando opinión sobre el estado de la tecnología y del futuro, donde los inversores hacen mucho caso y por lo tanto dirigen mucho dinero. Claro. Donde salieron artículos del estilo, la ciencia está muerta, la ciencia entendida como lo que entendemos los científicos, hipótesis, modelo, validación de la hipótesis, vuelvo a hacer, etcétera. Y decían, porque los datos, cuando tengamos muchos datos de muchas cosas, los datos van a hablar por sí mismos. El dataísmo es esto, era la creencia en que la sobreabundancia de datos, en esa época era el Big Data, ¿no? Va a hacer innecesario el razonamiento científico clásico. O sea, esta persona que hace las hipótesis, que construye el modelo más adecuado a las hipótesis, que los valida con unos métodos estadísticos adecuados, que eso le ayuda a redefinir la hipótesis hasta llegar a una cosa que sea justa. No, eso todo no hará falta, porque esto era solo un problema de falta de datos. Pero y eso conecta directamente con lo que estamos hablando hoy. ¿Quién ha destruido esta idea? La causalidad. Porque la causalidad es la que te dice, no, tú puedes tener montañas de datos, pero si tú no metes encima de los datos un conocimiento de quién es causa, quién es efecto, cómo se estructura esa información, no sabes nada. Y hoy en día, el único que es capaz de meter esa estructura causal en el problema es el científico. ¿Por qué? Porque las máquinas aún estamos muy lejos de que sean capaces de hacer hipótesis sobre causas y efectos de una forma razonable. Las máquinas lo que saben hacer es, si tú me explicas cuál es la relación de causas-efectos y me das los datos, te los voy a interpretar bien. Pero la relación de causa y efecto es el científico, es el que está analizando el proyecto. Y desde ese punto de vista, rompe totalmente la idea dataísta de que el Big Data va a ser suficiente para decidir qué es lo mejor para la humanidad, qué es lo mejor para mi municipio o qué es lo mejor para ese paciente, ¿no? No. El médico continúa siendo necesario, el político continúa siendo necesario, etc. Por tanto, el dataísmo, yo diría en estos momentos, es una corriente filosófica muerta. Al menos entre la gente seria, hay alguno que aún... Pero bueno, en ese artículo que comentas, lo que explorábamos era
también un poco nuestra experiencia cuando trabajamos en tema de fairness, de justicia algorítmica, de que realmente los problemas importantes del futuro son multidisciplinares. Y cuando estábamos hablando de justicia algorítmica, hay un aspecto que es muy técnico y que es muy de informática y de matemáticas y de modelos y de causalidad, pero que hay otro aspecto que es del otro bando, ¿no? De las humanidades y tal, que es, bueno, ¿y qué tipo de justicia hay? Porque resulta que se pueden definir distintos tipos de justicia. ¿Y qué tipo de justicia es la más adecuada para este problema? ¿Y cómo se hace eso? Entonces, en ese artículo, que lo publicamos en una revista de filosofía, era un poco esta discusión de un lado hacia el otro de qué cosas creemos o qué cosas nos gustaría a nosotros entender mejor de lo que vosotros hacéis. Y eso vuelve a hacerlo del principio, ¿eh? Tenemos que construir un lenguaje, tenemos que construir sitios donde nos encontremos y tal. Y después al revés, ¿eh? Y creemos humildemente que si vosotros que estáis trabajando en conceptos de justicia más abstractos y tal, conocieseis también esto, cómo se acaba transformando en fórmulas y en algoritmos y cómo yo creo que es enriquecedor desde los dos puntos de vista. Entonces, creas una conexión que va desde la filosofía más abstracta, ¿no? Que son la gente que está haciendo ética desde un punto de vista muy abstracto, hasta la gente que está desarrollando sistemas de inteligencia artificial en el mundo real, que es absolutamente apasionante porque es transversal totalmente y aporta a los dos ámbitos, ¿no? Y ese artículo iba un poco de eso, de intentar crear ligaduras entre estos dos mundos. Pues a mí me parece fascinante y me recuerda un poco a lo que sucedió, al determinismo que sucedió conforme se hacían famosas las ecuaciones de Newton, donde se comentaba que cuando uno tuviera localizadas todas las posiciones de los planetas, etcétera, como las ecuaciones eran muy, muy precisas, ya podría predecir el futuro, ¿no? Me parece algo un poco parecido. Pero bueno, luego por otra parte, está claro la importancia y la utilidad de este estudio de la causalidad. Lo que tengo la curiosidad y quizás la audiencia es cómo se procede a encontrar estas relaciones causales. Por lo que has comentado antes, por lo que habéis comentado, hace falta un científico que proponga unas relaciones causales o unas hipótesis de partida, pero por otra parte me pregunto, estamos en 2024, la inteligencia artificial generativa ha avanzado muchísimo. Primero, no sé si esa inteligencia artificial generativa, ChatGPT, etcétera, con el conocimiento que tiene, entre comillas, puede guiar un poco el proceso o proponer nuevas hipótesis que una persona no tiene. Y segundo, por mi desconocimiento más que otra cosa, no sé si se puede probar por fuerza bruta en un problema relativamente pequeño a considerar una gran cantidad posible de hipótesis y explorarlas todas. Imagino que la respuesta es que no, porque los problemas reales tienen muchas variables. Álvaro, esto es tuyo. Ese tema de intentar obtener qué variables son las causas, qué variables son las consecuencias, es lo que en el campo se le llama causal discovery, de descubrir las relaciones entre esas variables. Y es conocido desde hace mucho tiempo de que los datos por sí solos no tienen esa información. Hay ciertas particularidades cuando empiezas a hacer algunas suposiciones sobre tus datos y en esos casos sí que se puede llegar a extraer algún tipo de relación solo mirando los datos, pero por el caso general no es así y por eso es un tema tan espinoso que cuesta tanto. Obviamente es el ideal, es lo que querríamos, que ponemos un algoritmo a correr y entonces obtenemos estas relaciones causales y a partir de aquí pues podemos hacer estimaciones causales. Pero no es algo que hoy en día funcione bien. Si intentas crear un grafo causal en base a esto, siempre te encontrarás con ciertas cosas que no acaban de tener sentido. Y aquí lo que hace falta siempre es lo que le llamamos el domain expert. El experto de este campo en concreto que tú estás estudiando, que te sabe definir ese grafo causal, que te define cómo esas variables se relacionan. Y entonces estamos aprovechando ese conocimiento humano para después poder utilizar toda la maquinaria causal y acabar obteniendo tus conclusiones. Cómo este experto lo ha conseguido, como se ha hecho con ciencia en toda la vida, que es a base de experimentos. Un ensayo clínico, un A/B test, este tipo de estrategias lo que nos permite precisamente es sacar esas conclusiones causales que luego nosotros podemos incorporar a nuestro trabajo causal y poder seguir adelante. De hecho, una cosa que no hemos comentado, que va relacionado también con este tema del dataísmo que hablábamos antes, es que la causalidad vendría a ser como el sustituto de este ensayo clínico, de ese A/B test, de ese experimento randomizado,
Porque, ¿qué pretendemos con ese tipo de experimentos? Intentar obtener conclusiones del mundo real eliminando todo el resto de factores que pueden haber estado afectando para sacar el efecto puro, dijésemos, ¿no? La causalidad, cuando tenemos esta información causal, ese grafo causal, lo que nos permite precisamente es obtener las mismas conclusiones, pero utilizando solo datos que hemos observado, lo que llamamos a nivel observacional. Con lo cual, en los casos en los que ese randomized experiment, ese ensayo clínico no es factible, sea por un factor económico, un factor de tiempo, un factor ético incluso, podemos optar por la vía causal si tenemos esa información causal, ese grafo causal previo, que nos da un poco de información y nos permite aprovechar los datos para obtener las mismas conclusiones. Y en ese sentido, como decía, del dataísmo, esta idea de que si tenemos más y más datos podemos llegar a entender el mundo mejor, no es bien cierta porque nos sigue faltando esa pieza fundamental que es el grafo causal, y aquí es donde el conocimiento humano no nos puede dar una mano. O sea, podríamos concluir que la fuerza de cómputo, la fuerza bruta, no es un cuello de botella aquí. Aunque tuviéramos acceso al mayor computador cuántico del mundo, el problema no estaría resuelto. No. Interesante. Y luego también quería comentar un poco sobre otro trabajo vuestro que se traduciría, voy a intentar traducirlo, o estimando relación, bueno, voy a decirlo en inglés porque no me sale la traducción directa, sería, lo traducís vosotros, estimand agnostic causal query estimation with deep causal graphs. Primero, ¿cómo se traduciría en español? Estimación de preguntas causales siendo agnóstico a los estimandos. Es muy interesante porque conecta, me da la impresión de que conecta con lo que estamos diciendo, y por otra parte aquí se ve la palabra deep, entiendo que de Deep Neural Network, y antes comentábamos que la potencia de cómputo no es importante, pero por preguntaros aquí, ¿qué ventaja aportaría este uso de redes neuronales profundas? Voy a intentar responder a esta pregunta lo más brevemente posible. ¿De qué trata este artículo? ¿Qué es lo que pretende hacer y por qué es importante Deep Learning? La cuestión es que, como decía, la inferencia causal lo que intenta responder es esas preguntas causales solo utilizando datos observacionales, ¿no? El problema es que para responder esas preguntas causales, lo que sería el método habitual es desarrollar una fórmula en base a tu grafo causal que te acaba respondiendo esa pregunta solo utilizando esos datos. Pero el problema es que si para cada pregunta que queremos hacer tenemos que sacar esta nueva fórmula que depende de tu grafo y depende de tu problema, al final tienes que hacer el trabajo una y otra y otra y otra vez por cada pregunta que tú quieres responder sobre el mismo conjunto de datos. Entonces, hay una alternativa a este proceso, que es lo que le llamo el estimand agnostic, agnóstico al estimando. El estimando sería esa forma. Es decir, queremos olvidarnos de la fórmula y obtener el mismo resultado, pero por otra vía. Y lo que hacemos aquí es modelar ese grafo causal, aprender cómo las variables se relacionan unas con otras. Y el ejemplo más básico que habría aquí, que ya se hacía desde el 1920, era utilizar el modelo lineal, el modelo estadístico por definición, muy simple. Pero el problema de esto es que de tan simple no es suficientemente complejo, flexible para modelar el mundo real. Y aquí es donde entra el Deep Learning. Lo que proponemos en este artículo es un framework, una arquitectura general basada en Deep Learning que nos permite modelizar el mundo real con todas sus complejidades de una manera directa y general, no teniendo que especificar para cada caso concreto. Y una vez tú tienes ese modelo, que lo entrenas una vez, puedes responder todas las preguntas causales que quieras ahí dentro, siempre y cuando cumpla un determinado asterisco, que le llamamos identificabilidad, que no entraremos aquí, pero el caso es que nos da respuesta a todas estas preguntas sin tener que ir por ese estimando, por esa fórmula para cada una de ellas. Ajá. Sí, en pocas palabras sería, ¿qué nos aporta Deep Learning? Flexibilidad. O sea, el Deep Learning como técnica general de Machine Learning, básicamente lo que te aporta es mucha flexibilidad cuando estás modelizando la relación entre datos y salida. Entonces, esa ventaja no se había explotado en el mundo de la causalidad. Y fue ver esa oportunidad, ¿no? Nosotros sabemos de Deep Learning, empezamos a conocer causalidad y tenemos una herramienta que la vemos muy útil porque es muy flexible. Es la característica importante del Deep Learning, la flexibilidad. Perfecto. ¿Y esta técnica vuestra la habéis aplicado o podéis comentar algún caso de uso práctico de la vida diaria conocido? Hemos trabajado sobre algunos sets de datos en abierto, públicos, algunos de ellos con temas de fairness, justicia, con el tema de ser justicia algorítmica, y por ejemplo sería pues un
un dataset de salarios de personas, intentar estimar ahí el impacto que tiene, por ejemplo, el género sobre estas decisiones del salario. Aquí, en el supuesto de que una determinada empresa decide utilizar un modelo de inteligencia artificial para decidir el salario de una persona, podemos llegar a estimar esa injusticia que pueda haber fruto de una cuestión de género e incluso alterar ese modelo para que elimine ese sesgo y acabe dando un resultado mucho más justo. Entonces, con esto de los grafos causales podemos llegar a por un lado, estimarlo, por otro, yo digo, eliminarlo del sistema. Perfecto. Y me surge otra duda que quizás es un poco más compleja. Cuando estéis hablando en Causal Machine Learning o de los grafos, entiendo que son hipótesis del tipo, lo voy a simplificar mucho, si A implica B, B implica C, y imagino que son una especie de hipótesis entre pocas variables y donde esa unión o relación entre los elementos del grafo es, digamos, directa. Pero muchas veces sucede que, por ejemplo, si me voy al mundo de la lógica borrosa, a veces las relaciones entre variables no son tan directas, entonces no sé si se pueden contemplar también, por una parte, relaciones más no tan directas entre variables, porque quizás al principio no se conoce bien por dónde tiene que ir uno, y luego al mismo tiempo no sé si consideran también ensembles o conjuntos de hipótesis, que a lo mejor una de ellas no puede explicar bien un fenómeno, pero varias de ellas al mismo tiempo, en una especie de consenso, pueden dar una explicación. O si esto es complicar demasiado la cosa y al final pues no funciona. Como veis, un poco enrevesado. Solo decir, es una cuestión quizá un poco más técnica, pero como tú dices, a veces la relación no está tan clara. A implica B, B implica C, las cuestiones no son tan Claro. booleanas, binarias, directas. Precisamente lo que modelamos con todo este tipo de cosas no es ese tipo de relaciones tan categóricas, sino probabilísticas. Todo esto son modelos probabilísticos y, por tanto, admiten cierto grado de incerteza y de aleatoriedad. Y tal como lo explica Pearl, que está muy bien porque lo gira, te dice, cuando tú haces un grafo de estos, si tú pones que A implica B y no es verdad, no te preocupes, porque le va a poner un 0. Pero si no me dices que A implica C y no dibujas, me estás quitando la posibilidad de que el modelo se dé cuenta. Por lo tanto, en un grafo causal, tú te tienes que fijar más en los que no está que en lo que está. Vale. Porque lo que está, o sea, hay una flecha que no toca, le va a poner un 0 y la va a desactivar. Pero lo que no está no le va a poder poner un valor. O sea, por lo tanto, cuando tú has borrado esa flecha de ahí y has dicho, no, A no implica C, dice, esto sí que puede ser destructivo si te equivocas. Porque haces imposible para el modelo encontrar la verdad. Por lo tanto, te tienes que fijar más en lo que no está que en lo que está. En un grafo causal. Suena complejo, ¿eh? Suena complejo para implementarlo. Muy bien, muy bien. Pues es súper interesante. También quisiera preguntaros, en vuestra carrera investigadora, cuando os habéis dedicado a tratar estos temas, ¿qué parte os ha resultado, digamos, más interesante y menos interesante en vuestro aprendizaje de todas estas técnicas? Siempre tiende uno a favorecer ciertos aspectos, entonces por saber qué parte pues, os ha gustado más de todo este mundo. Bueno, yo por mi parte, como soy matemático de formación, toda la carga teórica que tenía todo esto era lo que obviamente a mí me interesaba, de formación profesional. A mí, bueno, lo que me ha movido siempre en investigación, a mí me ha movido siempre dos direcciones distintas. Yo soy informático y, por lo tanto, a mí los problemas prácticos me inspiran. Y de problemas prácticos sacas muchos problemas interesantes que después son científicos. Y yo los problemas prácticos los veo como una fuente de inspiración realmente para abordar problemas que después formalizas y los tratas científicamente, y que son cosas que si no estás un poco con el ojo en el mundo real nunca se te ocurrirían, ¿no? Como problemas. Por lo tanto, eso me interesa. Pero es verdad que también que después tú estás trabajando en un tema, como esto que comentábamos del deep learning, y además y entonces lo que te mueve ya no es tanto la ilusión de resolver un problema real y convertirlo en un problema científico, sino la belleza, ¿no? Podríamos decir. Dices, ostras,
con esto quedaría muy bonito. Ya no es tanto que estás resolviendo un problema, sino que sería más ciencia por la ciencia, ¿no? Dices, Claro. la combinación de estas dos cosas, esto parece que se está llamando el uno al otro. Tenemos que hacerlo porque realmente quedaría muy bien, ¿no? Y yo creo que no sé, a mí me mueve este doble sentido, ¿no? Porque un solo sentido quizás acaba aburriendo. Cuando juegas a los dos a la vez es realmente apasionante porque siempre tienes algo que hacer. Muy interesante. ¿Y tenéis alguna anécdota que os haya sucedido a la hora de investigar en todos estos diferentes proyectos? ¿Alguna anécdota que queréis contar? Como anécdota, en Algo, causalidad. algo, por ejemplo, que esperabais que iba a salir o que teníais la intuición de que iba a salir y que luego fue todo lo contrario. Eso te podríamos contar muchas, pero no son muy... No son muy eso, ¿verdad? Es decir, a ver, si tú quieres hacer ciencia, tienes que ser resiliente. Y realmente empezar cosas como el primer artículo que hemos comentado al principio, ¿no? El primero de los artículos que hicimos en causalidad. Nos pasamos de frenada simplemente. Pensábamos que podíamos llegar desde un planteamiento A a unas conclusiones B y cuando terminamos el artículo nos dimos cuenta de que estamos alrededor de A y faltaba mucho por llegar a B. Y bueno, y eso te lo puedes tomar de dos maneras, ¿no? Como un fracaso científico o no, de forma resiliente, decir, bueno, hemos calculado mal cuál es la distancia entre la salida y el objetivo y no pasa nada. Y No esto es pasa la nada, ciencia claro, y la ciencia es incremental y eso también todo el mundo lo tiene que reconocer. Todos trabajamos sobre espaldas de gigantes, ¿no? Y todo es totalmente. incremental. Hay gente que lo disimula mejor que otros, pero todo es incremental. El otro día estaba viendo, tú has sacado las ecuaciones de Newton, estaba oyendo de que un historiador había hecho el estudio de las publicaciones relacionadas con las ecuaciones de Newton pocos años antes. Y él decía, dice, la conclusión a la que llegas es que estas ecuaciones que a nosotros nos parecen, estaban a punto. O sea, los coetáneos, él lo formuló súper bien, lo formuló súper limpio, lo formalizó perfecto. Dice, pero incluso él, Newton, no estaba tan lejos de lo que estaba haciendo otra gente. Y por lo tanto, eso de la ciencia es dar pasos incrementales en la dirección correcta. Es un aprendizaje que a veces cuesta, pero es necesario. Sí, Sí, fracasos los que totalmente. quieras. Totalmente de acuerdo. Yo podía contar muchos más fracasos que aciertos, vamos, totalmente, sin ningún problema y totalmente de acuerdo en que la ciencia es incremental. Luego podríamos entrar en otro tema que daría para varios podcasts, es el de los evaluadores de proyectos científicos, que a veces no están tan de acuerdo en eso, porque quieren que de la noche a la mañana salgan las ecuaciones de Newton por ahí, como si ya supiera uno por dónde tiene que ir. Entonces, bueno, este mundo de la investigación es muy complicado a veces porque, en fin, estando de acuerdo con vosotros en esa incrementalidad, pero a veces hay que vender la moto. Tú hablas de los evaluadores de proyectos y nosotros te podríamos hablar de los evaluadores de congresos y revistas. También, Entonces, claro. ya verás, tú puedes imaginarte cómo está el mundo de la inteligencia artificial hoy en día. Es decir, hay miles y miles y miles de personas en el mundo que consideran que lo más interesante que puedes hacer es investigación en inteligencia artificial, con lo cual un congreso de los buenos en nuestra área puede recibir 8.000, 9.000 papeles. Y esos papeles se tienen que revisar. ¿Qué está pasando? Que no hay capacidad humana de revisar 9.000 papeles, con lo cual la calidad media de las revisiones de un artículo ha bajado en los últimos años de una forma escandalosa. Pero claro, es que es un problema de crecimiento. ¿Cómo puedes? Eso para un congreso. Pero si tienes 4 o 5 congresos de este estilo, quiere decir que hay centenares de miles de revisiones necesarias durante el año de papeles científicos. Y eso no es... Y esto es un problema que en nuestra área es especialmente preocupante. Hay una degradación del nivel del revisor muy, muy, muy apreciable. ¿Y qué opináis aquí? No sé si lo habéis oído, pero bueno, yo hablando de evaluaciones de proyectos, hay algunas fundaciones españolas que la preevaluación de propuestas las hacen por algoritmo de inteligencia artificial,
llámese, y cuando pasan cierto límite, exactamente, entonces no sé si esto se está empezando a implementar en esos contextos y por saber también por vuestra opinión al respecto. Es un tema, ¿eh? Yo creo que no merece ni la opinión. O sea, quien crea que una LLM, un sistema generativo, es capaz de evaluar, pues yo te diría que es más, yo soy capaz de crearte un sistema más fiable contando palabras, porque al final es lo que está haciendo, no está analizando realmente la idea que hay detrás de la propuesta, sino si las keywords son las que tocan. No, un sistema generativo no es capaz de evaluar la calidad científica de nada. No. Por no mencionar de los sesgos que pueda tener el sistema a la hora de escoger. Exacto. Totalmente. Y esos sesgos se podrían sacar utilizando Causal Machine Learning, obviamente. Sí. Claro, esto es parecido a un problema que ponemos en clase cuando hablamos de ética y algoritmos, que es el típico ejemplo aquel que pasó en Estados Unidos, ¿no? Una universidad que descubrieron que en una carrera de humanidades el mejor sistema de evaluación es uno que simplemente contaba la longitud de las frases y la diversidad de vocabulario del trabajo de un estudiante. ¿Por qué? Esto está relacionado con causalidad, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque normalmente los buenos estudiantes hacen frases largas y utilizan mucho vocabulario. Con lo cual se correlaciona lo que es un buen estudiante con esas características. Pero tú no puedes usar eso como corrección. Claro, es no. Una falta de respeto al estudiante. Y lo mismo con un proyecto científico, ¿no? Esas máquinas están utilizando unas correlaciones que no tienen nada que ver con la calidad científica. Totalmente, Es una falta de respeto al investigador. Totalmente, pero esto existe. Entonces, por una parte tienes, y no quiero entrar en este tema, por una parte tienes los que te dicen que estás haciendo investigación incremental y luego tienen las máquinas que evalúan ciertos parámetros de cualquier tipo, etcétera. Bueno, pues ya iría terminando por preguntaros qué le recomendaríais a alguien que empezara a trabajar, alguien que, por ejemplo, estuviera empezando el doctorado y que empezara a investigar en temas de Causal Machine Learning. ¿Qué le recomendaríais mirar a fecha de hoy, de marzo de 2024? ¿Por dónde moverse? ¿Debería leer el libro de Judea Pearl o por dónde debería tirar? Por ahí va, sí. The Book of Why es bastante necesario porque te da una visión general de todo lo que necesitas en causalidad y a partir de ahí ya puedes especializarte y profundizar en alguna de las áreas. Muy bien. Aparte también le recomendaremos paciencia, resiliencia, como comentaba Jordi, obviamente, eso siempre, ya sea Causal Machine Learning o no. Causalidad requiere, yo te diría más que una curva de aprendizaje más dura que Machine Learning. Más dura. Es decir, alguien que quiere hacer una tesis sobre Machine Learning y tal, evidentemente hay una curva de aprendizaje, pero la de causalidad es más dura. Sí, tienes que tener más resiliencia. Sí. ¿Se debería al aparataje matemático, como comentaba Álvaro, o...? En gran medida sí. Hay mucha parte de estadística, de information theory, luego la parte de aplicaciones a machine learning. Al final se van sumando cosas y esa es la barrera de entrada para poder comenzar a realmente hacer contribuciones. Perfecto. Bueno, de todas maneras, los que estéis escuchando esto, animaos igualmente, ¿vale? Tampoco vamos a suavizar mucho las cosas, hay que ser un poco resiliente en cualquier caso, las cosas como son. Y nada más, bueno, también comentar que luego en las notas del programa pondré los enlaces a las páginas web de Jordi y Álvaro y también a las publicaciones que hemos comentado por si les queréis echar un vistazo y también sus correos electrónicos por si les queréis contactar, hacer alguna tesis, etcétera. Muy recomendable. Pues nada, Jordi y Álvaro, muchas gracias por haber venido, por habernos contado cosas tan interesantes y nada, os deseamos muchos éxitos en vuestros trabajos. Gracias a ti por la invitación. Encantados. Adiós. Bien, hasta luego.